¿Se ve o no? Sí, ese fue el último ejemplo. Ya. ¿Alcanzamos a hacer los dos o...? Lo explicaste, pero medio desde acá, de mi celular. Así Ah, que no, puedes... ya. dale. Hacerlo de nuevo. Hola, hola, profe. ¿Cómo Hola, está? hola. Bien, bien. ¿Ya estamos ¿Todo grabando, bien? no? Claro, mi capitán. Ya. Entonces vamos a comenzar donde continuamos, o sea, donde quedamos ayer. Y por problemas técnicos, lo último se explicó muy mal. Ahora vamos a comenzar de nuevo, ¿ya? Entonces, la idea de sumar o restar raíces o radicales es que tengan el mismo índice y la misma cantidad subradical. Entonces aquí yo voy a anotar como la forma general de cómo sumar o restar raíces. Entonces, lo voy a anotar aquí de forma general. Si yo tengo dos raíces, ya, dos raíces, aquí una misma letra, y si yo las quiero sumar o restar, se suman los números que están afuera de la raíz, ¿ya? O se restan, dependiendo del signo, y la raíz se va a mantener, ¿ya? Eso es todo. ¿Ya? Pero tienen que tener la misma raíz, mismo índice, mismo radicando, ¿ya? Para sumar o restar. Ejemplo, aquí tenemos, aquí al principio, tenemos dos raíces de 2. Entonces aquí tenemos un raíz de 2, una raíz cuadrada de 2. Yo la puedo sumar con esta raíz cuadrada de 2, con esta raíz cuadrada de 2, pero con este no. Aquí no se puede sumar porque este es un raíz de 3. ¿Ya? No se puede juntar con un raíz de 2. ¿Qué más se puede sumar con ese raíz de 2? El último. Si se fijan, todos son raíz de 2, excepción de estos dos. ¿Ya? Raíz de 2. Entonces, ¿qué hago yo? Mantengo el raíz de 2, ¿ya? Ese queda igual, ese no cambia. Y afuera coloco todos los números que están al lado de la raíz. Ejemplo, aquí estos coeficientes, el 2 más el 7 más el 10 y más, ya. Y si no había número, se asume que hay un 1, ¿ya? Pero el 1 no se anota. Entonces aquí yo le coloco más 1. Entonces, siempre que una raíz esté solita, ejemplo, raíz de 2 o raíz de 4, raíz, no sé, raíz de 8, siempre va a haber un numerito acá que no se anota, que es el 1, ¿ya? Por si acaso, el 1. Entonces aquí sumo todos los coeficientes que están fuera de la raíz, ya que ahí está el 2, el 7, el 10 y el 11. Más, ahora sumo los raíz de 3, los raíz de 3 y raíz de 3. Entonces, ¿qué hago yo? Conservo el raíz de 3 y sumo los coeficientes que están afuera, los números que están afuera de esa raíz, que en este caso sería aquí un 1, porque no hay nada, pero se asume que hay un 1, más el 2 de acá. ¿Ya? Y ahí estaríamos casi listos. ¿Qué me queda por hacer? Resolver esas sumas que están dentro de los paréntesis. Entonces aquí 2 más 7 9, más 10 19, más 1 20 raíz de 2. Más 1 más 2 me da 3 raíz de 3. Y aquí ya no se puede hacer nada más. No se pueden sumar estos dos, porque tienen diferente raíz. Si se fijan, este es un raíz de 2 y este es un raíz de 3. ¿Ya? Por eso se deja hasta ahí. No se puede hacer nada más. Entonces, esa es la suma de raíces. ¿Ya? Entonces, para sumar o restar raíces, tienen que tener la misma raíz. ¿Ya? La misma raíz o el mismo radicando, como ustedes quieran decirlo. Tienen que ser iguales. Si no son iguales, no se pueden sumar, no se pueden restar. ¿Ya? Dudas con el primero. Dudas con el primero. Antes de pasar al segundo. La Nicole levantó la mano. Pregunta, Nicole. Yo, profe, Dígame, yo le escucho. ¿se escuchan? ¿Sí? ¿No se puede descomponer más el 20?
al cuadrado 2, o como se diga. 20 raíz cuadrada de 2, no, hasta ahí no más llega, no se puede hacer nada más. Ah, O ya. sea, se podría hacer algo más, pero eso viene más adelante, ¿ya? Como factorizar y esas cosas, ¿ya? Pero hasta el momento ahí estaría correcto. Vamos a hacer la letra B. Entonces yo tengo que fijarme bien cuáles puedo sumar y cuáles no. Recuerden que tienen que tener la misma raíz. Entonces aquí, me fijo, este raíz de 3, yo lo puedo juntar con este raíz de 3. ¿Y con cuál más? Con el último. ¿Ya? Ahí tengo que agrupar esos 3. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Mantengo el raíz de 3 y afuera abro un paréntesis y coloco los números que acompañan la raíz, que en este caso sería el menos 3. ¿Cuál más? El menos 5. Y el último sería el menos 1. Recuerden que si no tiene numerito, se asume que hay un 1. Y ahora tengo que agruparlos raíz de 2. Entonces aquí le coloco más, un paréntesis, y coloco la otra raíz, que sería raíz de 2. ¿Cuáles serían los números que acompañan a la raíz de 2? ¿Cuáles serían los números que acompañan a la raíz de 2? 2, Menos 2, el 4 y el 7. ya. Menos 2, con signo y todo, por si acaso. Menos 2, Perdón, menos 4 y menos 7. correcto. Menos 4 y menos 7. Y ahí estaríamos, ok. Entonces, ¿qué me queda por hacer? Resolver lo que está dentro del paréntesis. Menos 3 con menos 5 con menos 1. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? Menos 8, profe. ¿Menos 8? ¿Mm? Menos 3 con menos 5 con menos 1. Eso me da menos 9. ¿Por qué menos 9? Porque se suman estos tres numeritos porque son signos iguales. ¿Ya? 3 ¿No se más. usa la regla del signo, menos por menos más y más por más menos? Ya, esa regla es para la multiplicación. Ah, ya. ¿Ya? Por si acaso. Ya, profe, me equivoqué por uno nomás. Sí, por uno ahí. Ya, más. Vamos a hacerlo con otro color. Tenemos menos 2, menos 4, menos 7. ¿Cuánto me da eso? Menos 13. Perfecto. Menos 13. Recuerden que signos iguales se suman y se mantiene el signo. ¿Ya? Y ahora, si se fijan bien en el resultado, ¿qué me quedaría por hacer? ¿Qué me queda por hacer ahí? La regla de los signos. Correcto. Acá tenemos que aplicar la regla de los signos de la multiplicación, porque tenemos dos signos juntos, tenemos un más y un menos. ¿Ya? Y en matemáticas no se puede quedar eso así. Entonces, aquí aplicamos la regla de los signos de la multiplicación. Más por menos me va a dar menos. Y ahí estaría el resultado final de ese ejercicio. ¿Ya? Entonces aquí lo importante es agrupar todas las raíces y que sean iguales, que tengan el mismo índice, el mismo radicando, y fijarse en el coeficiente, o sea, en el número que está afuera, si es positivo o negativo, para poder sumarlo o restarlo. ¿Dudas, consultas? Yo, profe, ¿por qué se Dígame. usa la regla de los signos si no está multiplicando? Cuando hay dos signos en matemática, cuando hay dos signos y juntos, o al revés, ¿ya? Se asume que aquí hay un por que no se anota. ¿Ya? Hay un por que no se anota. Y por esa razón se aplica la regla de los signos. Ah, ya, ok. ¿Ya? Gracias. De los signos. Todo claro, profe. ¿Ya? Tienen que tener mucho ojo
que en matemática hay cosas que se asumen, ¿ya? Pero es bueno que las pregunten, ¿ya? Pero hay cosas que se asumen mucho. Ya. Con esto yo creo que estaríamos ok, ¿ya? Aquí igual les dejo unos ejercicios para que practiquen en la casa, ¿ya? Pero ahora me voy a enfocar en logaritmo, ¿ya? Y esta parte es interesante, este nuevo concepto. ¿Por qué es interesante el concepto de logaritmo? Porque se ocupa mucho las propiedades de potencia, que ya se vieron, y también se ocupa mucho las propiedades de raíz. Entonces el logaritmo abarca estos dos, más las propiedades que tienen el logaritmo en sí. Entonces, por eso me voy a demorar un poquito más en explicar este concepto del logaritmo, ¿ya? Porque abarca mucho. Y es importante que ustedes manejen las demás propiedades, que son potencia y raíz. Entonces, ¿qué dice el logaritmo? Se define logaritmo como el exponente de una potencia con cierta base. Es decir, el número al cual se debe elevar una base dada para obtener un resultado determinado. Si se fijan, el logaritmo está hablando de potencia. ¿Ya? Si se fijan acá, dice que se define el logaritmo como el exponente de una potencia con cierta base. O sea, el logaritmo, de cierta forma, es una potencia. Ahora bien, el logaritmo, hay conceptos que se deben aprender, ¿ya? Que es el argumento y la base. Argumento, base. Ejemplo, si yo tengo logaritmo de 8 en base 2, el 8 va a ser el argumento y el 2 va a ser la base, ¿ya? Entonces la base va a estar abajito, ¿ya? Abajito, siempre va a ser el número que está abajo. Y el argumento, el número que está arriba, ¿ya? Argumento, base. Estos conceptos se los deben de aprender, ¿ya? Logaritmo de 8 en base 2. Bien, teniendo en cuenta eso, ya aquí lo define, ya argumento es el número que está arriba, base el numerito que va abajito, y el resultado de eso va a ser el logaritmo. Ahora bien, ¿qué me dice la definición? Que este logaritmo yo lo puedo escribir como potencia. Yo lo puedo escribir como potencia. Fíjense bien, la base del logaritmo va a ser la base de la potencia. El resultado del logaritmo, fíjense bien, el resultado del logaritmo va a ser el exponente de la base. Y el argumento va a ser el resultado de esa potencia. Ya, es un poco engorroso esto, pero a medida que lo van practicando, te van a dar cuenta que es súper fácil. Voy a hacer un ejemplo aquí abajito. Logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. Y eso yo lo quiero escribir como potencia. Lo quiero escribir como potencia. ¿Cómo sería? Fijándome aquí, en eso. Me quedaría el 2, que está aquí abajito, que sería la base. 2 se tiene que elevar al resultado y me tiene que dar como resultado el argumento. Y ahí estaría listo. Así se transforma un logaritmo a potencia. La base se eleva al resultado y me tiene que dar el argumento. Otro ejemplo, logaritmo en base 3 de 27. No, 27 no. Vamos a poner otro número. Logaritmo de 81 en base de 3 es igual a el 9, no, 4. Eso yo lo quiero escribir como potencia. ¿Cómo sería escrito eso como potencia? Sería
3, la base, se tiene que elevar al resultado y me da como resultado el argumento, que sería 81. Y esa es la transformación del logaritmo a potencia. Esta transformación se la tienen que aprender porque la van a ocupar hoy día y la van a ocupar la próxima semana, porque vamos a seguir con logaritmo. Pero es importante que se la aprendan de memoria. Voy a hacer otro. Logaritmo en base 5 de 25 igual a 2. ¿Cómo sería eso? Le puse una X. ¿Cómo sería eso escrito como potencia? ¿Cómo sería eso escrito como potencia? No importa que se equivoquen. No importa que se equivoquen. Sería 5 Ya, 5, elevado a 2 ya, y me da como resultado. igual a 25. Perfecto. Eso es. Esa es la transformación del logaritmo a potencia. Voy a hacer otro. Logaritmo de 6, base 6 de 36, igual a 2. ¿Cómo sería eso escrito como potencia? ¿Cómo sería eso escrito como potencia? ¿6 elevado a 2? Ya, 6 elevado a 2. Igual 36. Correcto. Eso es. Eso es. Así se transforma un logaritmo a potencia. ¿Dudas, consultas sobre esta transformación? ¿Dudas, consultas con esta transformación? ¿Hago otro o ya entendieron? Siga siendo, profe. Ya, voy a hacer otro. Parece que aquí hay más, pero aquí hay más. Ya, entonces, ¿cómo sería la transformación de este logaritmo? Logaritmo de 16 en base 2 igual a 4. ¿Cómo yo lo transformo a potencia? ¿Cómo sería? Aquí está la forma, por si acaso. 2 elevado a 4 igual a 16. Correcto. La base del logaritmo va a ser la base de la potencia. El resultado del logaritmo va a ser el exponente. Y el argumento va a ser el resultado de esta potencia. ¿Ya? Es como muy mecánico esto, pero se lo tienen que aprender. De nuevo, el segundo, ¿cómo sería? 5 elevado a 25 igual a 2. A ver, 5 elevado a 2. eso, bien. 5 elevado a 2 me tiene que dar 25. Que Correcto. decimos 5 por 5. Ah, Correcto. cierto. Sí, profe, me equivoqué. Sí, porque 5 elevado al cuadrado me da 25. Eso. ¿Cuál sería el último? ¿Cómo sería el último? El último. Aquí está medio junto, lo voy a separar. Ahí. ¿Cómo sería el último? ¿Alguien se atreve a hacer el último? ¿Cómo transformarlo a potencia? Sin miedo, no importa que se equivoquen. No importa si se equivocan o no. Sería 3 elevado a menos 2. Correcto, eso. 3 Juan, elevado a menos 2 me tiene que dar un noveno. Eso es todo. ¿Ya? ¿Y cómo da un noveno, profe? ¿Y cómo da un noveno? No sé si ustedes se acuerdan propiedades de potencia. No. Cuando teníamos exponentes negativos, ¿ya? Eso se le agregaba un 1 y toda esta potencia pasaba al denominador y pasaba con exponente positivo. Entonces, si aquí sale 3
elevado a menos 2, exponente negativo, yo agrego un 1, y toda esta potencia pasa al denominador, pero con exponente positivo. Y 3 elevado a 2 me da 9. ¿Ya? Y ahí, por eso me da esa igualdad. 3 elevado a menos 2 es igual a 1 noveno. Por eso yo les dije que aquí los logaritmos aplican mucho propiedades de potencia que ustedes ya deben conocer, propiedades de raíces, ¿ya? Y también transformaciones de decimal a fracción, ¿ya? Por eso el logaritmo es un concepto muy amplio, abarca mucho. Por eso aquí hice lentito con esto. ¿Alguien todavía tiene alguna duda cómo transformar un logaritmo a potencia? ¿Alguna duda de cómo transformar un logaritmo a potencia? ¿Dudas, consultas? No, no hay dudas. No, nada. No, nada. Ya. Entonces, ya. Entonces, acá le puse 2 ejemplos para ver si entendieron o no. Aquí le voy a recordar cómo se traspasa de logaritmo a potencia, ¿ya? Entonces aquí sería a elevado a c, me tiene que dar b, que sería el argumento. Dice aquí el ejemplo, logaritmo de 243 en base 3 es igual a 5, expresado en forma exponencial, o sea, en forma de potencia, ¿ya? Y me dan 5 alternativas. ¿Cuál sería la correcta? ¿Cuál sería la correcta? La D. La D. Ya, entonces, aquí la compañera dice la D. Entonces, usted está en lo correcto. ¿Por qué sería la D? Fíjense bien aquí abajito. La base se eleva al resultado y me tiene que dar como resultado el argumento. Entonces me quedaría 3 elevado a 5 me da como resultado 243. Bien, muy bien. ¿Y qué pasa si yo le pregunto cómo transformo una potencia al logaritmo? O sea, yo le doy esto y yo lo quiero transformar en eso, en un logaritmo. ¿Cómo sería hacer el proceso inverso? La A, ¿o no? La A, Porque el elevado, dígalo, dígalo. No, está bien, dale. es que me perdí, pero parece que es la A. A ver, Vamos, vamos, con seguridad. Está correcto, es la A. es que el igual, el que va a estar después del igual, el 64 va ¿Eh? primero. Ya, bien. Después el, pero sí, estoy media perdida, pero sí. Sí, es la A, está bien. Fíjense bien, la base de la potencia, que sería el 4, recuerden que esta es la base y este es el exponente. La base de la potencia es la misma base del argumento, o sea, del logaritmo. La base del logaritmo es la misma base de la potencia. Entonces aquí le coloco el 4 abajito. El resultado de la potencia, ¿quién es? Si me fijo acá, es el argumento del logaritmo. Entonces iría aquí. Y ese exponente, el exponente, el exponente de la potencia, ¿quién es? Es el resultado del logaritmo. ¿Ya? Y ahí está transformado una potencia en logaritmo. Entonces, un logaritmo se puede transformar a potencia y una potencia se puede transformar en logaritmo. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. El logaritmo está muy, pero muy relacionado con potencia y con raíces. ¿Ya?
están muy vinculados. Por eso es importante que se sepan bien las propiedades de potencia, muy bien las propiedades de raíz. ¿Dudas? Consulta con estos dos ejemplos. Dudas, consulta con estos dos ejemplos. Nosotros vamos a utilizar más la transformación del logaritmo a potencia, ¿ya? Esa es la que vamos a ocupar más. Del logaritmo a potencia. ¿Dudas, consulta hasta el momento? ¿No? No se queden con la duda, por favor, ¿ya? Con confianza, no, digan. Profe, ¿me podría explicar la primera que estaba ocupada y no alcanza a escuchar? Ya, espérenme, voy a borrar la primera. Voy a borrar acá. Y aquí voy a hacer esto de nuevo. Ya. Entonces, para pasar del logaritmo a potencia, aquí significa potencia, por si acaso, potencia. Yo tengo que tener en cuenta esto, que un logaritmo en base a de b igual a c, eso se puede escribir como una potencia. ¿Y cómo me quedaría? A, la base del logaritmo, va a ser la base de la potencia. El resultado del logaritmo va a ser el exponente de esa potencia. Y el argumento, el b, va a ser el resultado de la potencia. Ya, esa es la transformación que tienen que hacer. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la transformación del logaritmo de 243 en base 3 igual a 5? ¿Cómo yo transformo eso a potencia? Y fíjense bien. La base sería 3. ¿Ya? ¿Qué más? La base 3. ¿El exponente cuánto El sería? exponente sería 5. Perfecto. Y el b Y el sería, argumento, el resultado. correcto, 243. 243. ¿Ya? Y por eso me daba la alternativa D. ¿Ya? Entonces aquí le Sí. voy a colocar la letra. El 3 sería el A, este sería el B y este sería el C. ¿Ya? Y después lo transforma a la potencia. ¿Dudas, consultas sobre esta transformación? ¿Dudas, consultas con esta transformación? Profe, Dígame. ¿me podría explicar otra vez que no me ha quedado claro? Por favor. Ya voy a hacer otro ejemplo. La última, la última. Entonces tenemos logaritmo en base A de B igual a C. Ese logaritmo, todo este logaritmo, yo lo puedo escribir como una potencia. De esta manera. A elevado a C me tiene que dar B. ¿Ya? Entonces, si yo te pregunto, ¿cómo es la transformación de este logaritmo? Aquí vamos a inventar uno. 2. Y aquí vamos a colocar 16. Y aquí vamos a colocar 4. Entonces, si me cuesta mucho hacer la transformación, una técnica es colocarle aquí las letras. Fíjense bien. El 2, ¿qué letra sería acá? Según este logaritmo. ¿Qué letra sería? Según esto. Sería El el 2. La A resultado. sería 2. El 2 sería la letra A, ¿cierto? Sí. El 16 sería la letra B. Sí. Y el C El sería 4. el 4. Ya. Ya, ya. Hay que reemplazar solamente. Ahora, si te cuesta mucho, hazlo de esta manera. Y como ya tengo el No valor sé. del A, el B y el C, lo transformo a potencia. Entonces me quedaría, Lo cambia de lugar. sí, me quedaría 2 elevado a C. ¿Pero quién es C? El 4. El Igual resultado. a, igual a B. ¿Y quién es B? El 16.
y ahí está transformado a potencia. Ah, Esa ya, es una perfecto. forma más Ahí sí que me quedó sencilla, claro ahora. es una forma más Ya me quedó sencilla claro. de pasar a potencia. ¿Ya? Colocarle las letritas de cuál es cuál, de cuál de los números es la letrita que corresponde. ¿Ya? Si es que me cuesta mucho transformarlo a potencia. ¿Ya? Entonces, para transformar del logaritmo a potencia, la base del logaritmo va a ser la base de la potencia. El resultado del logaritmo va a ser el exponente. Y el argumento va a ser el resultado de la potencia. ¿Ya? Con eso ya podemos calcular el logaritmo. ¿Ya? Entonces, primero y lo importante es que ustedes sepan transformar del logaritmo a potencia. Cuando ya saben eso, son capaces de calcular un logaritmo. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con las cosas importantes. Algunas restricciones. ¿Ya? Entonces, la base, el numerito que va aquí abajito, va a ser siempre mayor que 0, o sea, va a ser positivo siempre, pero no puede ser 1. ¿Ya? Esto es como un teorema, ¿ya? Esto siempre se va a cumplir, siempre, siempre, ¿ya? La base no va a ser 1 y siempre va a ser positiva. Y también el argumento siempre va a ser positivo, siempre, ¿ya? Por eso me dice B va a ser mayor que 0. El argumento siempre va a ser mayor que 0 y la base no va a ser 1, pero sí va a ser mayor que 0. Puede ser decimal, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito, o puede ser una fracción, ¿ya? Pero no puede ser 1. ¿Qué más me dice acá? Dice, la expresión logaritmo de b en base a igual a m, se lee, el logaritmo de b en base a es m, ¿ya? Así es la lectura de un logaritmo. 2. El logaritmo es la operación inversa de la exponenciación, o sea, de la potencia, ¿ya? Y lo más importante que vamos a ocupar nosotros, y mucho, logaritmo de a en base 10 es igual al logaritmo de a en base nada. ¿Por qué dice nada? Porque en matemática la base 10 no se anota. ¿Ya? No sé si ustedes se acuerdan cuando yo les dije que la raíz cuadrada no se anota, pero se asumía que aquí había un 2. ¿O no? ¿Se acuerdan de eso? Que en las raíces el índice 2 no se anotaba, pero sí los demás índices, ¿ya? Pero se asumía que aquí había un 2. El logaritmo pasa algo similar. La base 10, eso no se anota. La base 10 no se anota. Se deja en blanco. Pero se asume que hay un 10. ¿Ya? Eso es muy importante y no lo pueden olvidar. Si no hay base, se asume que es base 10. ¿Ya? Entonces, esta la vamos a dejar para después porque es una propiedad que vamos a ver más adelante, para después. Fíjense bien acá. Aquí tenemos dos consecuencias del logaritmo. Dice la número 1 y número 2. Si el argumento es 1 y la base puede ser cualquiera, el resultado de ese logaritmo va a ser 0, siempre. Siempre va a ocurrir eso. Ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuánto es el logaritmo de 1 en base 8? ¿Cuánto es el valor de eso? Ustedes inmediatamente me dicen 0, porque el argumento es 0. Siempre se va a cumplir eso, que el resultado de un logaritmo de argumento 0, de argumento 1, va a ser 0. Otro ejemplo, si yo tengo logaritmo de 1 en base 12, el resultado de eso va a ser 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el argumento es 1. Y siempre se va a cumplir eso. ¿Ya? Vamos con el número 2. Lo voy a hacer aquí, para que no se confundan con el otro. Si el argumento, escuchen bien, si el argumento
coincide con la base, el resultado de ese logaritmo va a ser 1. Ejemplo, si yo tengo logaritmo de base 2 de 2, ese resultado va a ser 1. O si tengo logaritmo de 10 en base 10, eso va a ser 1. Si yo tengo logaritmo de una fracción, de ejemplo, de un medio, el resultado de eso va a ser 1. ¿Ya? Siempre que el argumento coincida con la base, que sean iguales, el resultado va a ser 1. ¿Ya? Oiga, profe, Dígame. porque al simplificarlo sería como un entero, no nada que ver. ¿Cómo al simplificarlo? Ahí me perdí. ¿Cómo? ¿Cómo O sea, simplificarlo? al resolverlo 1 por ser 6 de 6 da 1 porque es un entero, ¿no? Eso me refiero. No nada que ver. O sea, ¿por qué me da 1 acá? Esa es la pregunta. O sea, eso es lo que me quiere explicar. Mm. Ya. Pero voy a explicar por qué me da 1 siempre. Lo voy a explicar acá. Entonces, con otro ejemplo, si tenemos logaritmo de 4 en base 4, ¿ya? Igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Si yo esto lo transformo en potencia, ¿cómo me quedaría? 4 elevado a 1 es igual a 4. ¿Y 4 elevado a 1 cuánto es? Yo lo expliqué en potencia. 4 elevado a 1 es simplemente 4. Y siempre se va a cumplir eso. Siempre. ¿Ya? Por eso, cuando el Ahora entendí, argumento, profe. Ahora entendí. cuando el argumento coincide con la base, el resultado siempre va a ser 1. ¿Ya? Pero cuando el argumento es 1 y la base es cualquier otro numerito, el resultado va a ser 0. ¿Ya? No lo vayan a confundir estas dos. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe, ¿Qué todo dicen? claro. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Sí, a mí me podría volver a explicar las observaciones que hice arriba. Ya, espérenme. Ya. Primero, aquí lo que dije al principio, que el argumento, en matemática, el argumento siempre va a ser positivo. ¿Ya? Jamás se van a encontrar con un logaritmo negativo, con un argumento negativo. ¿Ya? Jamás. Y la base jamás va a ser 1. ¿Ya? En matemática no se va a dar nunca que un logaritmo tenga base 1. ¿Ya? Pero la base siempre va a ser positiva. ¿Ya? No se van a encontrar nunca con una base negativa. ¿Ya? ¿Qué más dije acá en las observaciones? Entonces, aquí dice el cómo se lee un logaritmo. Entonces aquí dice, la expresión logaritmo de b en base a es m, se lee el logaritmo de b en base a es m. Esa es la lectura, ustedes cómo deben leer un logaritmo. ¿Ya? Ejemplo, si yo le coloco esto. ¿Cómo lo leerían ustedes? Esto se lee logaritmo de 8 en base 2 es 3. Esa es la lectura. Eso me quiere decir con la primera observación. ¿Ya? El cómo leer un logaritmo. ¿Qué me dice la observación número 2? Me dice que el logaritmo es la operación inversa de la exponenciación. ¿Y qué es la exponenciación? Es la potencia. ¿Ya? Es una potencia. Y obvio, porque un logaritmo se puede escribir como potencia. Y la observación número 3 dice cuando la base es 10, ¿ya? La base de ese logaritmo no se escribe, ¿ya? Cuando ustedes se encuentren con una base 10, la base 10 no se va a escribir. Ejemplo, yo le doy eso. Y yo le pregunto, ¿cuál es la base? Y si no tiene base, se asume que es una base 10, ¿ya? Pero la base 10 no se va a escribir. Se asume que está, pero no se va a escribir, ¿ya? Esas son las observaciones que hice del logaritmo. Profe, entonces cuando no tiene base el logaritmo, la base es 10.
Correcto, eso no se les puede olvidar, ¿ya? Eso es Claro, súper claro. importante, ¿ya? Si no tiene base, se asume que es base 10. Ya, teniendo en cuenta todo esto y lo anterior, ¿ya? Voy a explicar el cómo calcular un logaritmo, cómo encontrar ese valor, ¿ya? Aquí hay uno que ya está hecho, ¿ya? Pero voy a hacer otro para poder explicarlo yo. Entonces, logaritmo, pongamos aquí, ya, 16 en base 2. ¿Cuánto es? ¿Ya? Entonces, y como yo no sé cuánto es, yo le coloco aquí una X, porque yo no sé cuánto es, pero yo quiero saberlo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Este logaritmo lo transformo en una potencia. Lo transformo en una potencia, lo que hicimos anteriormente. ¿Y cómo sería esto transformado en una potencia? Sería 2 elevado a X me tiene que dar 16. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale ese exponente para que esto me dé 16? Entonces yo voy multiplicando el 2 hasta que me dé 16. Elevado a 4. Correcto. Entonces voy multiplicando el 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y por 2, 16. O sea, si yo el 2 lo elevo a 4, me da 16. Entonces, ¿cuánto vale el X? El X vale 4. Por lo tanto, el resultado de ese logaritmo es 4. Y ahí estaría el resultado de ese logaritmo. Si se fijan, es muy importante que ustedes aprendan cómo pasar de logaritmo a potencia, o si no se le va a hacer imposible calcular un logaritmo. Voy a hacer otro, ¿ya? Voy a hacer otro. Lo voy a hacer aquí al ladito. Si yo les pregunto, ¿cuánto es el valor de 4? O sea, logaritmo de 64 en base 4. Y como yo no sé cuánto es el valor de este logaritmo, yo le coloco una X. Ahora, si ustedes no quieren X, colóquenle otra letra, ¿ya? Da lo mismo, ¿ya? Yo le coloco X por costumbre más que nada. Ahora, eso yo lo transformo en una potencia. ¿Cómo sería la transformación de esto en una potencia? ¿Cómo yo transformo esto en una potencia? 4 elevado a X, 4 elevado a X me tiene que dar 64. 64. ¿Ya? Entonces yo voy multiplicando el 4 hasta que me dé 64. Y empiezo. 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Entonces, si yo el 4 lo multiplico 3 veces por sí mismo, me da 64. Por lo tanto, el X vale 3. Por lo tanto, logaritmo de 64 en base 4 es 3. Así es la forma como se calcula un logaritmo, pasándolo a potencia, ¿ya? Y aquí me piden calcular el valor del exponente más que nada, ¿ya? Voy a hacer otro. Parece Ya, que profe, me quedó claro, más claro que el agua. voy a hacer otro, ¿ya? Para que quede mucho más claro todavía. Voy a borrar este de aquí. Lo voy a hacer un poquito más chiquitito, va a ser varios. Ya, y voy a ver si estuvieron atentos a lo que dije anteriormente. Si yo les pregunto, ¿cuánto es el logaritmo de 1 en base 8? 1. ¿1? Sí. Ya. El resultado de ese valor 0. es 0. Es 0. Acuérdense de eso. Cuando el argumento es 1 y la base de cualquier otro, el resultado de ese logaritmo es 0. ¿Ya? Esos logaritmos vienen dados. No hay necesidad de pasarlo a potencia.
Los pillé ahí. Entonces, vamos a hacer otro. Logaritmo de base 7 de 49. ¿Cuánto es eso? ¿Ya? Entonces, como yo no sé cuánto es, aquí le coloco una X. Y ahora lo transformo en una potencia. ¿Cómo me quedaría? 7, 7 elevado a X, 7 elevado a X me tiene que dar 49. 49. ¿Cuánto vale el X entonces? 2. Correcto, el X vale 2. ¿Por qué vale 2? Porque si yo multiplico 7 por 7 dos veces, me da 49. Entonces eso, 7 por 7 es lo mismo que decir 7 elevado a 2. Entonces, el X vale 2. Por lo tanto, logaritmo de 49 en base 7 es 2. ¿Ya? Profe, si el Dígame. logaritmo y la base eran iguales, daba 1, ¿cierto? Correcto. Si la base Gracias. coincide con el argumento, eso es 1. ¿Dudas, consultas sobre cómo calcular un logaritmo? ¿Dudas, consultas cómo calcular un logaritmo? ¿Alguien todavía tiene dudas? ¿Dudas? Ya, vamos a hacer más, vamos a practicar. Espérenme. Ya. Entonces, me están pidiendo aquí calcular logaritmo de 81 en base 3. Y como yo no sé cuánto es eso, le coloco una X. Luego lo transformo en una potencia, ¿cierto? Y yo tengo que encontrar el valor del X. Entonces voy multiplicando el 3 hasta que me dé 81. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. Entonces, 3 elevado a 4 me da 81. Por lo tanto, el X, ¿cuánto vale? El X vale 4. ¿Ya? Así se encuentra el valor de un logaritmo, transformándolo en potencia y después encontrar el valor del exponente. ¿Cómo sería el número 2? ¿Cómo lo harían ustedes? Profe, 5, ¿Ya? 5 X, ¿cierto? Elevado a X, Igual ¿ya? a elevado a X, 125. Perfecto. Y sería 5 por 5, 25, por 5, 125. Correcto. Entonces me quedaría 5 elevado a 3. Perfecto. ¿Cuánto vale el X entonces? 3. Correcto. Y ahí encontramos el valor de ese logaritmo. ¿Ya? Aquí sería 3 y aquí sería 4. ¿Cómo sería el número 3? Ahí hay un 10. Correcto, bien, se dieron cuenta. Aquí no hay base. Y si no hay base, es base 10. ¿Cómo me quedaría eso entonces? 10 elevado a X es igual a 100. 10 elevado a X me tiene que dar 100. ¿Cuánto vale el X? 2. Correcto, porque si yo multiplico el 10 dos veces me da 100. Entonces aquí el X vale 2. Correcto. Aquí le voy a colocar 2 en arriba. Ahora tenemos logaritmo de 1/8 en base a un medio. ¿Cuánto es el valor del X? Entonces yo 0. lo transformo a potencia. Me quedaría 1/2 elevado a X me tiene que dar 1/8. ¿Qué tengo que hacer yo? Multiplicar en un medio hasta que me dé 1/8. Entonces voy multiplicando 1/2 por 1/2, eso me da 1/4, porque se multiplica hacia el lado de las fracciones, y 1/4 por 1/2, eso me da 1/8. Recuerden que las fracciones se multiplican para el lado. 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Entonces,
1 medio elevado a 3 me da 1 octavo. Por lo tanto, x es igual a 3. ¿Ya? Así que mucho ojo porque también le pueden aparecer fracciones. ¿Ya? Pero así se calcula un logaritmo. Entonces, ¿Ah? 0 era como cuando eran 2 iguales, ¿o no? Correcto, cuando eran iguales. Ay, me ¿Ya? equivoqué. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, si se fijan, calcular el logaritmo es simplemente pasar la potencia y encontrar el exponente que me dé dicho resultado. ¿Dudas, consultas que tengan sobre esto? ¿Cómo calcular un logaritmo? ¿Dudas, consultas de cómo calcular un logaritmo? ¿Dudas, consultas? ¿No? Espérenme. Espérenme. Ya. Voy a hacer otro ejercicio porque ya me queda poco tiempo y viene la pregunta esencial. Ya. Fíjense acá. Tengo 3 logaritmos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando me encuentro este tipo de ejercicio? Calcular el logaritmo de eso, calcular el logaritmo de eso y de eso por separado. Y después lo resto y después le sumo. ¿Cuánto es el logaritmo de 81 en base 3? Entonces, aquí yo lo calculo al ladito. Logaritmo de 81 en base 3. Como yo no sé cuánto es, le coloco una X. ¿Ya? Lo transformo a potencia y me quedaría 3 elevado a X. Me tiene que dar 81. Entonces yo voy multiplicando el 3 hasta que me dé 81. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. Entonces 3 elevado a 4 me da 81. Por lo tanto, el x es igual a 4. Entonces el resultado de ese logaritmo es simplemente 4. Le coloco el menos, que va ahí, y ahora tengo que calcular ese logaritmo. Logaritmo de 243 en base 3. Entonces yo nuevamente hago este proceso. Logaritmo de 243 en base 3 es igual a x, porque yo no sé cuánto vale. Lo transformo en potencia, me quedaría 3 elevado a x, me tiene que dar 243. ¿Cuánto vale aquí el x? ¿Cuánto vale el x acá? 5. Correcto, vale 5, porque 3 por 3 me da 9, por 3, 27, por 3, 81, y por 3, 243. Entonces eso sería 3 elevado a 5 igual a 243. Por lo tanto, el x es igual a 5. Entonces, el valor de ese logaritmo es 5. ¿Y qué me falta ahora? El logaritmo de 9 en base 3. Ese es directo. ¿Cuánto sería ahí? 2. Correcto, sería 2. Porque 3 elevado a 2 me daría 9. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Restar el 4 con el 5 ¿Ya? y sumar el El 2. resultado con el 2. ¿Y cuánto me da eso? 1. 1, 3, ¿o 4 no? menos 5 me da menos 1, Menos 1. más 2 Ya. me da 1. ¿Ya? ¿Dudas con ese ejercicio? Consulta con ese ejercicio. ¿Alcanza a hacer otro? Siempre se va a respetar el signo, profe. Sí. Recuerden que signos distintos se restan y se conserva el signo del mayor valor absoluto. Porque La yo otra, en eso me equivoqué. la otra opción, que a lo mejor es mucho más sencillo, es agrupar los positivos. 4 más 2 me da 6.
y después yo le resto el 5, que me da 1. 6 menos 5 me da 1. Lo mismo. Ah, ¿se puede hacer eso? Sí, obvio. ¿Ya? Voy a hacer otro, creo. Creo que alcanzo a hacer otro. ¿Ya? Sí, alcanzo, tengo 2 minutos. Ese sería. Alcanzo a hacer otro. No, hay más de ese tipo. No. Ya. Entonces, lo que aquí tengo que encontrar, no. Tendría que ocupar propiedades. Ya. Voy a explicar la pregunta esencial. ¿Ya? Dice, encontrar el valor de la siguiente expresión. Y aquí en paréntesis, porque esto es importante, dice, realizar todo el desarrollo en la hoja. O sea, yo quiero que en la hoja esté todo eso. Todo esto. Y también esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Encontrar el valor de ese logaritmo. ¿Ya? Lo voy a colocar acá. Por ejemplo, aquí lo voy a colocar, no sé, X. ¿Ya? X. El número X lo coloco acá. Más el valor de ese logaritmo, que ustedes lo van a calcular, y me va a dar otro valor. Voy a calcular ese logaritmo y me va a dar otro valor. Después, ¿qué tengo que hacer yo? Sumar estos dos valores, me va a dar otro numerito, y después yo divido estos dos resultados, y me va a dar la alternativa correcta. Eso es lo que tengo que hacer acá. Solamente calcular el logaritmo, ¿ya? ¿Y cómo se calcula el logaritmo? Transformándolo a potencia, ¿ya? Hacer todo el proceso, se va a devolver todo el proceso que hicimos acá. Hacer lo mismo que hicimos acá. Profe, ¿puede poner de Dígame. nuevo la pregunta esencial? Ahí está. Entonces, vuelvo a repetir. Todo el desarrollo tiene que estar en la hojita, ¿ya? La pregunta esencial solamente es cálculo del logaritmo. Profe, Dígame. ¿se puede desarrollar de la misma forma que estaba como en la otra? Obvio, sí, de la misma manera. O sea, es igual. Encontré medio difícil así como está. Es igual. Por ejemplo, aquí va a encontrar el resultado de ese logaritmo. Sí, ¿Ya? pues. Después de ese logaritmo. Y después del siguiente. Y después del siguiente. Después, ¿qué tiene que hacer? Sumar los dos resultados de acá. ¿Cierto? Y después lo va a dividir con el de abajo, con el resultado de abajo. Ah, ya, pues se divide. Sí, Perfecto. porque hay una división ahí. Vale, profe. Es una división sencilla, por si acaso. Ya, es bien directa la división. Ya, entonces son las 8:01. Hasta Profe, aquí, dígame. esa ya está en la Classroom. Sí, ya está lista. No la encuentro. Nicolás. ¿Estás por Nada ahí? en el chat. No, que dice que es la pregunta esencial, no está en Classroom. No, porque como este curso va desfasado, Ya, pero ahora está habilitada. voy a mirarla. Sí, sí está porque yo lo tengo pasado al cuaderno, No, es que en los PPTs está. pero ahí en